Soy Alessio Lisci, vamos a hablar de la temporada 24-25 del Mirandés, donde estuvimos a punto de ascender a Primera División por primera vez en la historia del club. Hablaremos del modelo de juego que implantamos y también de cómo construimos todo eso desde la pretemporada. El Mirandés sabemos que es un club que utiliza muchísimo las cesiones, entonces cada año el equipo vuelve prácticamente a empezar de cero. Y en este caso, en pretemporada teníamos 6 jugadores de campo, 3 defensas y 3 mediocentros. Y toda la pretemporada la hicimos solo con estos jugadores. ¿Cómo se construye un equipo solo con 6 jugadores para empezar esta temporada, ¿no? Teníamos varias opciones y decidimos centrarnos sobre todo en un 3+3, donde nos podía conseguir para el principio de liga tener un bloque sólido en el medio, y entonces, entramos muy en específico de trabajar situaciones micro con los centrales y con los mediocentros, tanto a nivel defensivo como a nivel ofensivo, y incidimos mucho en esto, complementados con, evidentemente, los jugadores del filial, pero es importante saber que el filial está en tercera ref como categoría, donde hay un escalón bastante grande respecto al primer equipo, y el filial tenía el mismo problema del primer equipo, que eran muy pocos jugadores. Entonces, conforme iba firmando jugadores el filial, pues íbamos entrenando con más jugadores nosotros, pero las posiciones del primer equipo eran solo estos 3+3. Entonces ahí pusimos las fundamentas y las bases para que luego fue la temporada. Ya llegamos al principio de liga, empezamos contra el Córdoba. En esta semana nos llegan jugadores para llegar, digamos, a 11. Éramos 11 jugadores de campo más 2 porteros, y fuimos a jugar un poco este partido aprovechando este 3+3 que habíamos construido a lo largo de la pretemporada. Entonces el sistema vino un poco solo. El primer partido jugamos con un 3-5-1-1, y desde ahí el equipo se montó y se construyó a base de la primera jornada de solidez defensiva, porque era lo más importante para poder competir a principio de liga con tan pocos jugadores y poder, pues, meter puntos y no alejarnos de la clasificación. Primera jornada ganamos 1-0, eso nos dio mucha fuerza para seguir con ánimo y con ilusión. Siguiente partido fuimos a Málaga y ya firmamos a Panicelli, que luego a lo largo de la temporada fue un jugador clave para el equipo, y de hecho marcó gol en su debut. Empatamos a 1, nos empataron ellos al final. Y a partir de ahí, después de generar esta fortaleza en este bloque de 3+3 central, donde éramos muy dominadores de área, pues fuimos construyendo más situaciones a nivel ofensivo con el paso de las jornadas, y sobre todo subiendo también el bloque en la presión. Pero en las primeras 8 o 10 jornadas la clave fue la solidez defensiva. Como hemos comentado, esta fortaleza defensiva se basaba en dejar un poco las bandas a los rivales, donde si nos generaban un 2 contra 1 por fuera, podía venir bien el 8 en un lado a defender este 2 contra 2, a generar igualdad, y en el otro lado muchas veces, para evitar esas basculaciones profundas de un lado al otro de los 3 mediocentros, que si no llegaban, siempre intentábamos ir en un lado con el otro, con un 8, y en el otro lado romper línea con carril para generar con carril, y el central de derecha este 2 contra 2, y seguir defendiendo el área con 3 jugadores. En el otro lado, evidentemente, era con un jugador más, porque teníamos el central y el carril, pero realmente en este lado, con la ruptura del carril, nos permitía no perder campo, tapar esos pases fuera que en segunda división se gastan mucho, y entonces evitar la progresión del rival con los delanteros que iban a defender la base. Y a partir de ahí nos hacíamos muy fuertes, como he dicho, en centro laterales, donde éramos muy dominadores del área. A partir de ahí, en caso de cuando se robaba el balón,
éramos capaces de poder transitar con amplitud enseguida de los dos delanteros si robamos con los carriles bajos. Si éramos capaces de robar donde rompíamos con carril y teníamos altura con carril, pues en este lado la amplitud evidentemente la daba el carril en transición, delantero venía en apoyo para enganchar la transición y en el otro lado también teníamos amplitud y a partir de ahí o íbamos verticales o damos pausa para ya aprovechar también el segundo carril. Después de las primeras 10 jornadas, cuando ya el equipo estaba funcionando bien, empezamos a a subir el bloque para ser más agresivos también sin balón. Básicamente teníamos dos formas de presionar, una desde intermedia sin saltar al hombre, intentando tener ventaja numérica en última línea, y otra saltando con muchos emparejamientos individuales, teniendo igualdad numérica en última línea con unos ajustes que nos permitían, cuando el balón iba por fuera, tener un poco de superioridad numérica. Entonces, un poco como hemos hablado antes, aquí tenemos un 4-4-2 para hacer un ejemplo. Lo normal es que se elegía un lado donde saltaba un medio centro y el otro donde rompíamos línea con el carril. Entonces, cuando queríamos ir sin hacer emparejamientos individuales en el lado donde rompíamos líneas, intentamos ser muy agresivos, aislando el lateral contrario y teniendo o un 3 contra 2 aquí, cuando el balón estaba en el otro lado, o cuando hacíamos la ruptura con el carril, tener la ventaja, si nos interesaba más, con delanteros muy físicos, de recibir balón al cuerpo, tener Gorrotxategi delante para hacer pantalla y que no pudieran caer estos pases. Y aquí en este lado intentar encerrar al rival y priorizar balones en banda. Cuando el balón iba en este lado, era más una situación más de temporización, donde si el rival quería entrar fuerte en nuestra línea, teníamos esta ventaja de 3 contra 2 aquí, más un poco de pantalla del 6, pero era más el rival que entraba en el bloque. En el otro lado intentamos ser más agresivos. La otra forma de presionar, que la primera vez que la utilizamos fue en Castellón, en Castalia, que los primeros 15 minutos estábamos mal, estábamos sufriendo mucho. Cambiamos porque ellos eran un equipo muy difícil de defender, porque tenían mucha movilidad, entonces necesitábamos una presión muy agresiva donde no pudieran empezar a generar su movilidad. Entonces, antes un 4-4-2, lo normal que hacíamos en Castalia es verdad que ellos jugaban con 3, aunque luego cambiaban la estructura, pero estamos haciendo este ejemplo de 4, ¿cómo lo solíamos hacer? Pues desde la misma estructura, pero jugando al hombre. Entonces, en este caso, se iba fuerte y los emparejamientos eran un poco de base esto, ¿vale? El 8 iba por fuera en un lado, el carril por fuera en el otro, y teníamos aquí igualdad numérica, donde intentamos hacer unos retornos de seguridad cuando el balón estaba en este lado, con el carril que volvía rápido, entonces aislar a este jugador y tener igualdad numérica. Si este jugador nos podía hacer daño en conducción, sí que los delanteros los metíamos un poco en base para que este pudiera estar un poco más suelto para filtrar, marcar y tapar, no solo marcar. Y entonces, en caso de pase atrás, empujar fuerte frontal y forzar el balón al portero. En este lado, el retorno de seguridad lo hacíamos aquí rompíamos línea, entonces era el 6 venía aquí y era Reina, que era muy bueno en entender este movimiento, volver rápido con medio centro contrario y conseguíamos otra vez tener esa superioridad con la pantalla delante de Gorrotxategi. Cuando el balón iba al portero, teníamos varias estructuras. Si queríamos estar sin ir en parejas, lo que hacíamos era montar un rombo. Desde siempre esa estructura de 3-5-2 lo hacíamos con el 6 que se iba a poner, pasaba de ser el de 6 a 10 y un jugador de los 3 de atrás se ponía delante a hacer pantalla y así montábamos el rombo, intentando orientar a una banda y haciéndonos fuertes en lado balón. Si vamos al hombre, los movimientos seguían siendo los mismos, con los 3 jugadores aquí y los emparejamientos de antes, ¿vale? 8 iba afuera, el doble pivote iba con, el 6 y el 8 iban con su doble pivote, en un lado rompíamos con carril y estamos en igualdad. Igualmente, para tener un poco de superioridad aquí, pues podíamos tener un jugador más corto para orientar a un lado y entonces tener el medio centro más
menos pegado a rival, o meter un jugador desde fuera para tener, sobre todo en este lado, para tener Reina más cerca entre lateral y medio centro, igual tener Gorro un poco más limpio, y siempre jugadores intentando estar en intermedias en función de cuando el balón iba a un lado ya saltar fuerte. Luego evidentemente el salto con portero también era importante, a veces saltábamos desde dentro si queríamos dejar pase al central que no tenía pierna natural buena, o sea, si jugaba pierna cambiada, o salto desde fuera dentro para orientar el golpeo del portero, evidentemente con los jugadores en este caso que iban muy fuerte en anticipación para que nos pudieran hacer el dentro-fuera. Vamos a ver situaciones desde construcción baja y luego media alta. En saque de meta al inicio con porteros podíamos variar la estructura entre conservar esta estructura, cambiarla a un doble pivote con 3 delanteros, sobre todo cuando el rival quería emparejarse, porque teníamos Pani, que era muy ganador de duelos, entonces abriéndole la línea defensiva con este 3 contra 3 podíamos llegar a meter balones rasos o picados al cuerpo de Pani, para que justamente Reina era el jugador siempre que iba al balón de cara, y este jugador, que a veces era Urkoizeta, otra vez era Joel Roca, ser más profundo e ir a buscar la espalda. También podíamos modificar la estructura viendo los dos centrales y haciendo más una salida de 4 sobrecargando una banda, con Reina, que en este caso sí que venía mucho más en apoyo, y entonces, bueno, generando estas superioridades aquí, y desde ahí pues progresar misma banda o acumular para ir rápidamente en el lado contrario. El equipo tenía muy claro el tema de atraer picando con Pani, entonces los equipos que no se querían exponer mucho teníamos siempre superioridad, sobre todo en este lado. Los equipos que querían ir más agresivos se tenían que jugar el 1 contra 1 con Panicelli, que donde solían ser perdedores, entonces desde ahí podíamos atacar con más facilidad. Cuando ya éramos capaces de pasar la primera presión del rival, el equipo sí que empezaba a tener mucha más movilidad y cambiaba de estructura constantemente, sobre todo en la segunda parte de la liga. Al principio las salidas eran un poco más posicionales, con Gorro que intentaba siempre dividir, Reina que podía aparecer en esta zona dándole altura al carril, Urco que podía aparecer aquí en intervalo pero estaba más que nada para romper, y Pani que asumía esta zona, era un poco más asimétrico. Matiz Lachera aparecía mucho aquí, o Santiago Menchenko, que luego lo perdimos en enero, y entonces era atraer un poco los extremos, sacarlos de zona para poder ser profundos o seguir, pues si se abrían mucho y saltaban con Gorro, lo mismo encontrar estos balones para Pani y Raso y desde ahí poder hacer daño. Cuando el equipo fue ya evolucionando, que ya tenía más conceptos, que ya teníamos que proponer más, pues el equipo ya empezó a tener muchísima más movilidad y asumir muchísimo más protagonismo los dos centrales. De hecho, Juan Gutiérrez, el central de la derecha, fue uno de los máximos asistentes en Europa el año pasado en el fútbol profesional, porque era capaz de incorporarse con mucha facilidad y generar esta ventaja de que hablamos antes, sobrecargando aquí con Reina, que era un jugador muy inteligente, que era capaz de venir fuera para darle altura a Juan y Hugo Rincón meterse dentro, o atacar Reina ese intervalo, o venir de puente aquí para la altura de Juan interiores. Eran capaces de generar mucha movilidad para poder repetir en esta banda y conseguir ocupar con facilidad la zona de asistencias. Cuando nos atascábamos en este lado, evidentemente teníamos siempre Gorro de base aquí para poder girar el juego y ir rápido con carril contrario. En la segunda parte de temporada tuvimos a Iker Benito en este lado, que nos dio este 1 contra 1 que nos faltaba, porque sí sobrecargamos mucho esta banda y nos costaba luego un poco en izquierda. Y con el fichaje de Iker nos dio más a nivel ofensivo. Cuando atacamos con Julio Alonso era un ataque muy parecido al de la derecha, de mucho más tocar y romper, pensar, desestructurar al rival, mientras con la segunda parte de temporada, teniendo a Iker, era mucho más intentar hacer daño por aquí, y si no conseguíamos a través de Pani, teníamos esos dos puentes que eran
Gorro o Panicelli para encontrar los rasos ambos y rápidamente al lado contrario con Iker. Y luego, bueno, una de las señas más importantes del Mirandés del año pasado era la carga del área, que éramos capaces de cargarla con muchísima gente, teníamos la presencia siempre de Panicelli, de Urco y Joel, Reina entraba mucho, Hugo Rincón, Iker Benito en otro lado y siempre muchas veces Juan podía llegar a centrar, entonces metíamos mucho arriba al atrás y a partir de ahí lo podíamos encerrar, volver a robar balón y volver a meter centro con mucha gente. Gorro Chategui también metió muchos goles, Matiz central de segunda línea. Cargábamos mucho el área y éramos capaces de meter muchísimos goles con centros laterales. De esta temporada, lo más importante, lo que más aprendimos fue de sobreponerse a cualquier tipo de problema. Al final teníamos que construir un equipo con 6 jugadores, pero bueno, de este problema, de este handicap que teníamos en el equipo, sacamos una grandísima fortaleza que fue lo que nos ayudó en las primeras jornadas. Entonces es muy importante para todos los entrenadores saber que ante cualquier problema siempre hay soluciones y motivos de ayudarnos a encontrar ventajas y aprender cosas nuevas. Entonces desde ahí fuimos capaces de construir con poca gente una temporada súper exitosa porque estuvimos a un gol del ascenso directo y a un gol prácticamente del ascenso en playoff. Entonces hicimos grandes cosas. El consejo que doy es que ver las fortalezas que tenemos en la plantilla y desde ahí empezar a generar las bases del equipo. Y cuando no estamos capacitados para competir, sobre todo en las primeras jornadas, si nos faltan jugadores o el equipo no está bien, pues desde intentar ser sólidos a nivel defensivo, porque todas las veces que dejas portería a cero, mínimo sumas un punto, pues desde ahí ir construyendo y metiendo más conceptos. Pero siempre es importante tener fe y creer en el trabajo del día a día.